Atención Ecuador, la asambleísta de Construye, Ana Galarza, asume una postura firme frente a la controversia política que rodea a Patricio Carrillo, quien ha sido prohibido de ejercer cargos públicos por su destitución. En una entrevista reciente, Galarza anuncia que tomarán medidas cautelares para asegurar que Carrillo pueda cumplir con sus responsabilidades legislativas a pesar de los desafíos legales en curso. Como el correísmo ha venido persiguiendo permanentemente a Patricio Carrillo, hay que poner un poco en contexto por qué persiguieron a Patricio Carrillo. Él estuvo liderando la contención de los paros que se realizaron a nivel nacional. Recordemos que la protesta es un derecho que tenemos como ciudadanos, pero no protesta con violencia. Y en esos paros nosotros pudimos ver inclusive cómo ciertos sectores incluso llegaron hasta envenenar el agua, que fue lo que hicieron en la ciudad de Ambato. Envenenaron las fuentes de agua que llegaban hasta hogares, hospitales, neonatología, etcétera. Entonces, lo que hizo Patricio Carrillo mientras era ministro, mientras estaba al frente de la policía, fue contener esa ola de violencia para que no siga sucediendo más catástrofes en el país. Sin embargo, el correísmo buscó perseguirle y vengarse, y por lo tanto hubo una censura y destitución ilegal hacia Patricio Carrillo. Quien también encabezó esa persecución hacia Patricio Carrillo fue el asambleísta Peter Calo, aquel asambleísta de Pachacuti que fue sentenciado hace pocos días por el delito de violación, por haber tenido un acceso carnal forzado con una mujer que no deseaba tener esa relación sexual. Entonces nos estamos dando cuenta que no solamente carece de un tema de legalidad la destitución de Patricio Carrillo, sino también de moralidad. Sin embargo, de ello, conociendo la agenda de persecución, violencia y venganza que pues encabeza el correísmo, se ha insistido en la defensa legal de Patricio Carrillo, y en todas las instancias, tanto en la electoral como en la constitucional, siempre ha ganado Patricio Carrillo. Por lo tanto, preveyendo cualquier acción de venganza del correísmo hacia Patricio Carrillo, nosotros vamos a tener lista pues medidas cautelares para que él pueda ejercer sus funciones como asambleísta, donde cerca de 2 millones de ecuatorianos pusieron su voto de confianza para que una de las personas que más conoce de seguridad a nivel nacional sea su voz en la Asamblea Nacional, y es Patricio Carrillo. Nosotros estamos de acuerdo que dentro del Consejo de Administración de la Legislatura, que es donde está la presidencia, 2 vicepresidencias, 4 vocalías, pueda haber pues distintas representaciones de los bloques que constituyen la Asamblea Nacional. Uno de los nombres que se ha mencionado como una opción para presidente de la Asamblea Nacional es el del compañero Henry Kronfle, con el cual nosotros estaríamos de acuerdo siempre y cuando no se nos imponga una alianza absolutamente negativa para el país, que sería con el correísmo. Recordemos que en días anteriores, incluso el expresidente Rafael Correa llamó mentiroso al asambleísta electo Kronfle, porque el asambleísta electo Kronfle mencionó que nadie nunca les ha planteado censurar y destituir y perseguir a la fiscal general del Estado. Y el expresidente Correa mencionó que él estaba mintiendo, porque el correísmo le había dicho claramente que parte de la alianza que tendría que existir entre ADN, Partido Social Cristiano y correísmo era perseguir y vengarse de la fiscal general del Estado. En ese sentido, Construye jamás estará de acuerdo en formar parte de una agenda de impunidad, venganza, persecución, odio y obviamente mafias políticas que le hicieron mucho daño al país. Durante su aparición en Teleamazonas este 6 de noviembre de 2023, Galarza expresó el compromiso de su partido con el presidente electo Daniel Noboa, declarando que Construye busca ser un pilar de gobernabilidad y alivio, no uno de impunidad o venganza política. Se distancia del correísmo y asegura que el partido del presidente cuenta con suficientes votos sin necesidad de alianzas forzadas. La asambleísta también reiteró la voluntad de su bancada de colaborar positivamente en la Asamblea Nacional, siendo el legado de Fernando Villavicencio, pero sin ceder ante presiones de grupos corruptos. Construye está dispuesta a ser una herramienta de alivio para el país, de gobernabilidad para el presidente electo Daniel Noboa.
Existe el número suficiente de votos para que el presidente electo Daniel Noboa cuente con el resto de bancadas legislativas que no pertenecen a las mafias políticas y que no buscan impunidad. Ahora, que quieran engañarle al pueblo ecuatoriano disfrazando la impunidad, el odio, la venganza y la corrupción con, entre comillas, gobernabilidad, nosotros no nos vamos a prestar para eso, para ese tongo. El presidente Daniel Noboa puede tranquilamente tener una mayoría legislativa que le permita gobernar sin el correísmo. Ya en los próximos días, cuando se instale la Asamblea Nacional, a través de las votaciones de su bloque legislativo, que es ADN, el país podrá conocer si se consumó el pacto del presidente electo Daniel Noboa con el expresidente Rafael Correa a cambio de impunidad, o si por el contrario el presidente Daniel Noboa ha reflexionado y ha entendido que él fue electo por un país que buscaba una opción distinta al correísmo y que por lo tanto no puede coludirse con una organización político-criminal. Así que queda públicamente sentado que Construye está dispuesta a hacer una mayoría anti-impunidad, pro-justicia y anti-mafias políticas. Ana Galarza concluye, en resumen, con una visión clara sobre la actuación de su partido en futuros juicios políticos. Con un llamado al respeto por la ley y a la Constitución, enfatiza que su accionar no estará motivado por agendas de persecución, sino por el respeto a los derechos individuales y el cumplimiento estricto de la legislación vigente. Con esto, Galarza y su bancada buscan dejar atrás un pasado de conflictos y rencillas políticas, enfocándose en los desafíos actuales del país, como la seguridad y el empleo. El intercambio que ha exigido el correísmo a cambio de entregar los votos de sus asambleístas ya ha sido publicado por el expresidente Rafael Correa. Uno de los puntos es el perseguir, vengarse, destruir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Nosotros obviamente no estamos de acuerdo con una agenda de persecución, venganza, de mafia. Sin embargo, de ello, la razón no pide fuerza, mi querida Liz. Cuando hay propuestas que son claramente beneficiosas para el país, más allá de que si el presidente Daniel Noboa comete su suicidio político pactando con las mafias que le hicieron daño al Ecuador, es decir, uniéndose al correísmo, más allá de si él decidiese pactar con la mafia política al interior de la Asamblea Nacional, si la propuesta del presidente Noboa es beneficiosa para el país, va a contar con los votos de Construye, porque nosotros llegamos con madurez política. Nadie quiere una asamblea conspirativa ni obstruccionista. Cuando hay una propuesta que va a ayudar a salir adelante al Ecuador, el voto de Construye será siempre afirmativo independientemente de quién sea el proponente. Estamos esperando a que llegue de su tour, de su viaje por el extranjero para poder tener un diálogo. Conocemos que se ha reunido con otras bancadas legislativas. Vuelvo y repito, que quede sentado de forma pública. Construye que seguimos el legado de Fernando Villavicencio. Estamos dispuestos a formar parte del equipo de trabajo desde la Asamblea Nacional con el presidente Daniel Noboa.